Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es el horóscopo general para ellos y ellos del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Leo, voy a hacer videos de este tipo de formato porque recién me estoy recuperando, ¿vale? No puedo hablar muy fuerte. Por eso que no va a salir mi cara por el momento, porque tengo que cuidarme, porque si no, no vaya a ser que se abra, cariño, ¿vale? Recién llevo 15 días, entonces ya está cicatrizando bien, pero tengo que ir con cuidado. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles. Dice, el arcángel Ariel, valor. Ten valor y defiende tus creencias. Mira lo que me dice esta carta. Mi querido Leo, la carta de valor encima yo lo relaciono con tu signo, porque nos están hablando de fuego, nos están hablando de pasión. Entonces, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas que a lo mejor han estado intentando cambiar tu personalidad. A lo mejor de repente por amor o simplemente porque tienes una atadura a él o a ella, estabas aguantando muchas cosas, estabas dejando pasar muchas cosas de parte de ellos, ¿vale? Entonces, a mí lo que me dice con los arcángeles, tú eres una persona única, tú eres una persona maravillosa, no permitas que nadie de repente manipule tu forma de ser, no permitas que nadie de repente desvíe tu camino, ¿vale? La persona que te ama, la persona que te quiere no tiene por qué juzgarte o no tiene por qué criticarte o simplemente no va a intentar cambiarte. ¿Vale, cariño? Por eso nos dicen, ten valor y defiende tus creencias, defiende tu forma de ser, defiende tu carácter. Porque hay un grupo de ustedes, Leo, no digo todos, que tranquilamente de repente se han topado con personas manipuladoras, con personas que a lo mejor de repente te muestran un perfil y al final cuando tú te enteras, cuando lo vas conociendo día tras día, te das cuenta que has estado durmiendo o has estado conociendo a una persona que es diferente a lo que te planteaba, a lo que te decía ser, ¿vale? Personas que tienen caretas ocultas, personas que a lo mejor te mostraban una carita de mosquita muerta y al final eran el mismo demonio, ¿vale? Por eso, mi querido Leo, tú tienes que empezar a defender lo que es tuyo, ¿vale? Siento un cáncer, siento un sagitario, siento un virgo. A lo mejor menciono signos sin querer, esto es porque la energía está presente. Vamos a ver qué nos quieren decir, vidente de luz. Vamos a ver. A ver qué ha estado pasando contigo también en el presente y el futuro. Vamos a ver. Ese cáncer lo tengo muy fuerte y Sagitario también. Vamos a ver. Sale la carta del ermitaño. Yo veo que te cuesta olvidar a una persona. Veo que a lo mejor de repente tienes noches de tristeza, de soledad, que a lo mejor de repente dices, Richard, todo este tiempo estaba viviendo con un desconocido, con una desconocida. Pero sin embargo tú lo recuerdas, tú lo piensas, tú lo añoras, ¿vale? Y tenemos aquí también lo que es la carta del Rey de Oros. Pero yo lo que estoy sintiendo, Leo, al margen de la edad, ¿vale? Al margen de la edad. Porque a lo mejor de repente tú eres mayor, la otra persona es menor o viceversa. Veo que esta persona, a pesar que tú lo recuerdas, a pesar que a lo mejor de repente tú quieres lo mejor de la relación o de la comunicación, esta persona se siente como ganador, como triunfador, triunfadora, como si tuviera el control de tu vida, como si te observa como diciendo, Leo no tiene nada más que hacer conmigo. Leo simplemente, pues me río de él o de ella. Leo siempre va a estar por mí. Por eso me están diciendo ya con los arcángeles, tú tienes que defender tus ideales. Tú tienes que defender lo que realmente tú crees que es correcto y que es honesto en tu vida. No te dejes manipular, porque yo veo aquí una energía de una persona que te observa, que te mira, una persona que es consciente de que tú piensas en él o en ella, de que es consciente de que de que en algún momento que tú lo amas actualmente, ¿vale? Pero siento que tiene mucha seguridad. Siento que esta persona, de repente inclusive me dice, Richard, en algún momento se ha reído en mi cara.
en algún momento, como que yo lo tenía en un pedestal, como que yo lo tenía en una torre y me di cuenta que estaba conviviendo con un desconocido, porque esta persona me ha sacado la careta, se ha reído lo que es en mi cara, ¿vale? Esto es lo que ha pasado para muchos de vosotros. Vamos a ver en el presente qué nos quieren decir. Tenemos la carta del 5 de oros. Actualmente, Leo, por eso que los arcángeles te dicen, tienes que tener valor. Actualmente te siento como un niño, como una niña, que a lo mejor de repente necesita orientación, necesita de repente inclusive el apoyo de alguien con carácter, ¿vale? A pesar que tú tienes carácter, Leo, puede ser que necesitas a alguien que te escuche, alguien que te dé un consejo, porque a pesar que tiene la fortuna a tu favor, a pesar que tiene las oportunidades, siento que a veces entras en un estado de depresión, porque mira aquí la carta del 5 de oros. Hay una llave aquí que nos hablan de que tú tienes la felicidad en tus manos. Hay oros que nos dicen que hay oportunidades. Detrás de esta puerta hay muchas oportunidades para ti, pero sin embargo en algún momento te me deprimes, en algún momento te sientes solo, te sientes sola, en algún momento recuerdas de repente esa relación o esa historia, o simplemente te lamentas de lo que tú estás viviendo actualmente. Pero te vuelvo a decir, como yo te siento con ese carácter de niño o de niña, creo que lo único que tú necesitas es que aparezca alguien en tu vida que te pueda guiar, que te pueda aconsejar, o que simplemente tienes que escuchar de repente a una persona. Puede ser un amigo, puede ser un familiar o una persona cercana, que te haga ver las cosas como son, que te haga pisar tierra o que te haga entender que de repente tú estás invirtiendo tanta energía, tanto tiempo en una persona o en una situación que no vale la pena, ¿vale? Esto también puede estar vinculado a lo que es en la parte del trabajo, del proyecto. Es como si me dijeran, ¿por qué te lamentas tanto, Leo, si eres una persona con poder, si eres una persona que va a tener fortuna, que va a tener dinero o que simplemente vas a tener una oportunidad de empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto? Solo es cuestión de que tú remontes otra vez, solo es cuestión de que tú surjas como el ave fénix, porque las oportunidades en este año te están esperando con los brazos abiertos, tanto en el amor, tanto lo que es también de repente en tus proyectos, en tu negocio, pero es necesario que tú remontes, es necesario que tú resurjas como el ave fénix. Vamos a ver en el futuro. Tenemos aquí la carta del caballero de bastos y tenemos aquí también lo que es la carta del as de oros. La carta del caballero de bastos habla de tu energía, porque es fuego, cariño, ¿vale? Y la carta del as de oros me dice, siento un Géminis, a lo mejor lo he mencionado sin querer. Si salen signos es porque lo menciono sin querer, ¿vale? Me dicen, Leo, Leo en el futuro va a haber celebración en su vida. Leo en el futuro se va a reír de los demás. Y puede ser tranquilamente que inclusive un Sagitario te va a perseguir o un Sagitario va a llegar a tu vida. Porque si tú te das cuenta, mira la celebración y detrás hay un caballo, cariño, que representa lo que es a Sagitario. ¿Y por qué te digo que te va a venir oportunidad? ¿Por qué te digo que te va a haber felicidad? Porque cierras con la carta del as de oro. ¿Ves esta carta? Te vas a estar riendo de los demás, te vas a reír de tus enemigos, te vas a reír de esta persona que te ignoró, te vas a reír de repente inclusive de ese jefe o de ese trabajo que no te daban tu valor, porque para Leo en el futuro, Dios el universo lo tiene preparado algo, la cual implica celebración, la cual implica que tú vas a renacer, vas a ser un pilar importante tanto para los tuyos como también para tu familia, para tu hogar, para tus hijos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir signos. Vamos a seguir matizando la lectura. Virgo, Piscis, Capricornio, Cáncer y tengo lo que es un Tauro. Vamos a ver iniciales, ¿vale, cariño?
la letra G, la letra E y otra vez la letra G. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Arcanu para vosotros. Muy bien. Muchos de ustedes, el sufrimiento que están teniendo del pasado está relacionado con el amor o con la comunicación. Sí, con el amor y con la comunicación. Siento que a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que había empezado algo, una relación, una historia, o había planes de repente, perdón, de matrimonio. ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí la carta de los enamorados y tenemos la carta del as de copas. Pero te vuelvo a decir con las cartas guías. Tú recuerdas este momento, tú recuerdas a esta persona, pero yo veo que la otra parte se siente seguro, se siente segura, ¿vale? Por eso, el pasado para muchos de ustedes está vinculado con la comunicación o con el amor. Me quedo sin voz, lo siento. Vamos a continuar. Me vuelve a salir la misma carta, cariño, de sufrimiento para ti en el presente. Mira, si tú te das cuenta con la carta del 4 de copas y la carta del 5 de oros, es que, cariño, tienes que remontar, Leo. Tienes que darte una oportunidad. Tienes que pasar página también. Porque oportunidades vas a tener. Ya me estaba diciendo aquí al principio que tienes la llave de tu felicidad. Pero mira, te lo piensas, estás con los recuerdos, estás de repente dejando pasar oportunidades. Pero ¿sabes por qué pasa esto? O porque a lo mejor de repente tú ya no quieres creer en el amor, o porque a lo mejor de repente aún tienes sentimiento por él o por ella, por esa persona que tú desconocías, cómo era su carácter, por esa persona que tú no conocías muy bien, o que simplemente manipuló o se rió de ti. Todavía lo recuerdas, todavía lo piensas, ¿vale? Voy a seguir matizando. Me dicen también, es muy importante, Leo, que tú te des una oportunidad, ¿vale? Porque la oportunidad te vuelve a salir aquí con la carta del as de bastos. Pero nos dicen, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, cariño. Si tú no te das una oportunidad, si tú no pasas página de ese recuerdo, de ese sentimiento, pues simplemente vas a cerrar con dolor y con tristeza en el futuro, porque tienes aquí la carta del 3 de espadas. Es muy importante que tú te des una oportunidad. Si tú me dices, Richard, yo estaba esperando el mensaje o la respuesta de un trabajo o de un proyecto. Puede ser que estas personas, estos empresarios o negociantes, te habían dado lo que es de repente una esperanza de que esto iba a pasar. Tú, por estar esperando ese trabajo, ese proyecto, has dejado pasar otras oportunidades o vas a dejar pasar otras oportunidades. Hay una frase que dice, Leo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Si tú tienes una oportunidad actualmente y tú me dices, Richard, no, estoy esperando que me llamen de la otra empresa porque la otra empresa es mejor. Yo te aconsejaría, solo como consejo, de que abraces esa nueva oportunidad. Una vez que vuelva, una vez que llegue la oportunidad que a ti te interese, pues entonces tú tomas una decisión de dejar lo que tienes actualmente y abrazar lo nuevo. Pero no vaya a ser que a lo mejor vas a estar esperando un día, una semana, un mes y esa oportunidad nunca va a llegar y vas a dejar pasar una oportunidad en tu vida para que tu economía mejore o para que tu proyecto mejore, ¿vale? Tanto lo que es en la parte del amor como también lo que es en la parte de la economía. Nos hablan que tienes que aprovechar las oportunidades. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot egipcio. La carta del carro, la carta del colgado, la carta del loco, la carta del sol y tenemos aquí la carta de la fuerza. Hay un grupo de ustedes que se lo está pensando, que está reflexionando en hacer un viaje o simplemente hacer un cambio. Puede ser cambio de casa, puede ser de repente un viaje lo que es en el extranjero. Veo que todo está muy inestable y ¿sabes por qué?
porque o tienes pena a los hijos, o tienes pena de repente dejar a un hijo, a una hija, o a tu familia, o a tus amigos, ¿vale? Por el momento veo que las cosas van a estar un poco inestables. Por el momento veo que esto va a tardar para que tú hagas ese viaje, porque tienes pena, tienes tristeza, o simplemente no quieres renunciar de repente a tu entorno de amigos, de amistades, de familia o de hijos. Vamos a ver una carta guía. La carta de la templanza nos dice: ha llegado el momento, mi querido Leo, siento un Tauro, a lo mejor lo he mencionado, y un Escorpio. Es muy importante, Leo, que tú empieces a balancear todo en tu vida. Es muy importante que tú busques tu claridad. Es muy importante también que a lo mejor tengas una conversación a corazón abierto a una situación que tú estás pasando. Porque la carta de la templanza me dice: tienes que buscar el equilibrio en tu vida, tienes que buscar conversar con esta persona, tienes que buscar el punto o el momento adecuado de ponerte de acuerdo con alguien o en una situación, ¿vale? Este es el mensaje que te puedo dar, cariño. Bendiciones de corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias.